Mari Mari 1010, bienvenidos otra vez, Filosofía y Cosmovisión Mapuche. Es un gusto verlos otra vez, conversar de Kimón. Estamos en el punto final, ¿cierto? Del segundo capítulo, Epu, viendo el origen de la escritura verdadera mapuche. ¿Ya? Recuerda que hay una recopilación, un estudio hecho por Elisa Loncón, donde se habla de los ñimin, ñimin. ¿Ya? Ella recopila los ñimin y relaciona, como todo kimche de hoy día, excepto que no conoce la taquigrafía, el putaftu con green, la escritura la relaciona a los ñimin. Los ñimin son otra cosa. También hablan, también tienen información codificada, ¿cierto?, a interpretar, pero no son escritura. Ya está equivocado ese texto. ¿Y dónde te lo compruebo? Simple. ¿Cómo realmente se escribe escritura? Dice la académica Loncón. ¿Cómo se escribe escritura? ¿O ella lo relaciona a eso? Wirrin Tukun, dice el PDF. Wirrin Tukun. ¿Y cómo se escribe taquigrafía? Literalmente, dice Ayapan, su custodio. Taquigrafía mapuche. ¿Cómo se escribe taquigrafía? Putaf Tukungurin. Hoy aclaramos el concepto ñimin y wirrin, siendo el wirrin la letra, wirrin para escribir, literalmente taquigrafía. ¿Cómo se comprueba que eso está incorrecto? Porque eso es ñimin. Y esto está correcto porque es wirrin, es verdadera escritura. Simple. No están tan perdidos ahí arriba, mira. Ambos términos se reflejan en la taquigrafía, porque ahí está la letra mapuche milenaria. Tukun wirrin o wirrin tukun, escritura, pero le faltó algo a Loncón. Putaf, que escriba el símbolo, que lo ponga ahí, que lo dibuje ahí. Putaf tukun wirrin. Literalmente, taquigrafía. Aquí acabas de ver, encontrar y aprender que mapuche tiene escritura, no dibujo ni min codificado para poder interpretar. Eso es otra cosa, ¿ya? Eso es Nimin, lo que aparece en el PDF de Long Concept, la recopilación, que tratan de asimilar a una escritura taquigráfica, que no es así. Es un Nimin, es un diseño, un logo. Ya, esto es un Wirrin. ¿Dónde vamos a probarlo? Aquí. ¿Cómo se escribe mapuche? Voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wirrines y te los voy a escribir acá y voy a escribir mapuche. Ahí te acabo de ejemplificar 6 wirrines, 6 letras, ¿ya? ¿Cuáles son esas letras? ¿Qué dice ahí arriba? Mapuche. Así se escribe. Esas son nuestras letras. Esa es nuestra taquigrafía. Que es muy diferente a lo que te enseñan allá. ¿Por qué? Porque no se conoce. Porque ahora se está liberando y ahora vas a aprender. Nosotros tenemos taquigrafía. No somos un pueblo agrafo. Eso que no se te olvide. Y con la taquigrafía mapuche, tú puedes entender que la sílaba es palabra. ¿Qué dice el dugu? ¿Qué dice incluso los académicos hoy día cuando han analizado entre tantos tipos de universidad y académicos, incluso de distinta nacionalidad, el habla mapuche, la lengua, el sonido,
el tejido de la comunicación mapuche, de la entrega del Kimun, que han dicho que es silábico, que es aglutinante, se va pegando, y que es onomatopéyico, una réplica del sonido natural. Entonces, la sílaba es palabra. La sílaba es onomatopéyica en la taquigrafía. Es decir, la sílaba, que no se te olvide, es palabra. La más fácil y la más conocida, donde hay una sílaba palabra. Hay muchas más, son más de 70 sílabas palabras. Debes investigar, aprender. ¿Quieres aprender? Ya sabes dónde estamos. Puchahuimapu, Melipuyi, Cuatro Espíritus, Puerto Montt. Aquí puedes aprender taquigrafía mapuche y cosmovisión mapuche profunda. El contacto en el correo. Nos vemos en la próxima, capítulo 3. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Dónde está? ¿Y cómo aprendo? El Kimun. Sabiduría, conocimiento. Nos vemos en la próxima.